La historia del rock progresivo cobra vida en Colombia. Tony Levin, Steve Vai, Adrian Belew y Danny Carey. 4 leyendas en un mismo escenario. Beat, interpretando los clásicos de King Crimson de los años 80. 30 de abril, Royal Center, Bogotá. Un espectáculo que todo amante del rock debe vivir. Beat en Colombia. Boletas disponibles en eventrip.com.co. Produce Atenea y Dreamers Entertainment. Y es una música que se deja redescubrir, o sea, la reescucha de los discos de Espiral 7 son muy chéveres porque te puedes concentrar un poquito en la letra, en la reescucha un poquito los arreglos, luego como el ambiente o las temáticas, entonces es bien interesante. Pasan los meses y me llama Hugo y me dice: Andrés, ¿te gustaría tocar en el grupo Bahía? Y yo, maestro, claro. Yo no tenía un acercamiento a esa música como tal, yo venía más de la historia que estamos haciendo, ¿no? El rock. Zambembe de Guapi está radicado en Cali. Choiba Chirimía estaba radicado en Cali hasta hace poquito. Alexis Play con la Chirimía Beat vive en Cali. Entonces como que Cali, o sea, hay una gravedad increíble aquí, pero siento que la industria, sí, falta que voltee un poquito la mirada y empiece esa circulación. Sonido Libre Podcast. Hola, soy Iván Zainea. Gracias a ti por darle play a Sonido Libre Podcast y descubrir las historias detrás de la música independiente de Colombia y Latinoamérica. Un espacio dedicado a esos sonidos que rompen esquemas y que quizá no son frecuentes que escuches, pero que sin duda serán de todo tu agrado. En el episodio de hoy, nuestro invitado es Andrés Sánchez, caleño, guitarrista y miembro fundador junto a Harlinson Lozano de Espiral 7, una agrupación que define su sonido como neocaleño y en el cual se fusiona el sonido del Pacífico con el jazz, el rock, la salsa, el funk y en su más reciente producción, la cumbia. El recorrido de Andrés y Harlinson es bastante amplio y enriquecedor. En el caso de Harlinson, quien es el vocalista y saxofonista de la banda, ha formado parte de Herencia de Timbiquí y Puerto Candelaria, dos agrupaciones de renombre y gran reconocimiento en la música contemporánea colombiana. Y en el caso de Andrés, con Toño Barrios y con el grupo Bahía, una leyenda liderada por Hugo Candelario, quien es, sin duda, un personaje fundamental en el sonido de la música del Pacífico. En esta edición del podcast nos acompaña Andrés, guitarrista de Espiral 7, con quien tuvimos el honor de charlar por el lanzamiento de Mi Corazón, el tercer y más reciente álbum de la agrupación caleña, y con quien pudimos conocer su historia, cómo llegó la primera guitarra a sus manos después que una profesora de piano le robó un dinero, la construcción de su sonido como guitarrista desde el rock, la música clásica en la academia, el latin jazz y el folclore, sobre su trabajo con el grupo Bahía y claro está, sobre el sonido de Espiral 7, el trabajo de cumbia hecho con Diana Burco en este álbum y otros temas más. La invitación es para que te pongas tus audífonos y donde te encuentres, disfrutes de una amena charla y posterior a ello, explores la música de Espiral 7 por si no la conoces, así como seguirnos en redes como Sonido Libre Podcast. Agradecimientos a Andromeda Music Marketing por hacer posible esta entrevista. Y sin más introducción, en la edición 138 de Sonido Libre Podcast, desde Cali, Andrés Sánchez de Espiral 7. ¿Qué más, Andrés? ¿Cómo va todo? Bien, súper. ¿Estás en Cali? Estoy en Cali. ¿Cómo va Cali? Bien, bien. Está bien. Siempre hay cositas, hay movida. El clima está chévere, está bueno. Genial. Hace rato no voy a Cali, toca ir más seguido porque lo demás es loma, dice como dice la Tienes que canción. pasar. Sí, hace como un año iba a ir a un festival que cancelaron a última hora. Iban a tocar Los Felas, Junior Zamora y se cayó. Ah, juepucha. Se cayó creo que por un tema de aforo. Entonces podemos arrancar por ahí justamente como mirando cómo está, pues sí, esa oferta de venues que es muy importante. Cali tiene un componente cultural demasiado rico para todos los gustos, pero obviamente pues está también como esa parte económica que tiene que sostener ahí como en la mitad todo para que esté en orden. ¿Cómo está esa parte de ese sector cultural? Casi no hay espacios donde tocar la música independiente. No hay espacios. O sea,
En Bogotá nosotros acompañamos el domingo a Alexis Play, que estaba celebrando el cumpleaños, un Sí, disco sí. Jaguar, y es un Ajá. venue chévere, mediano, donde, donde tiene su público, la gente cae. Por ejemplo, es en Cali no hay un lugar así Creo que, como aforo mediano. creo que por mucho tiempo fue Cucaramacara, un centro allá que abrió mucho el espacio a los artistas independientes, ¿no? Sí, allá fue el primer concierto de Espiral 7 y se llamó el sitio, o sea, nosotros tocamos Ajá. y el sitio cerró como a las 2 semanas. No, mentira, ya el Ah, sitio ya sí. estaba ya por cerrar, sí, en el 2016. ¿Y a qué crees que obedece pues el tema de que no haya tanto venue, o no sé, una oferta del público, la demanda, no sé? Sí, hay discotecas donde se toca, está el circuito de la salsa. Entonces, tradicionalmente estuvo en Juanchito, Menga, ahorita sobreviven como en Menga algunas, y ahorita está muy fuerte en venues medianos, un sitio que empezó aquí en Cali que se llama Cantina La 15, y es como esta temática más mexicana, que tienen programación así como música en vivo, pero hubo un sitio muy chévere hace poquito que se llamó Cali Music Hall. Ese Ujú. sitio estaba muy bueno, ubicado en Granada. Sí. Por la pandemia cerró y reabrió en otro local en Granada de esas dimensiones medianas, pero ahí está creciendo poco a poco ese espacio. En Granada había un lugar muy bueno que se llamaba Mi Casa Bar, ¿no? En mi casa, claro, Que eso ya es historia patria, ese ya no lamentablemente. existe. Andrés, ¿cuándo llega la música a tu vida? ¿O tú llegaste a la música? ¿O cómo fue eso? Pues la música llega desde pequeñito. Hay una Ujú, foto que yo me encontré ya muy adulto ya, y es que yo como a los 4 años, en un Halloween me disfrazaron como de campesinito, con el carriel, con toda la cosita y una guitarra de juguete. Y yo me la pasé dando conciertos con esa guitarra a los 4 años. Yo no me acordaba, entonces tengo esas fotos, entonces tenía esa como esa fijación. Y luego a los 7 años mis padres me regalaron un piano chiquitico y ahí empecé de manera autodidacta, desde los 7 años hasta los 14 años, tocando piano de manera autodidacta hasta que me cambié a tocar a la guitarra, me cambié a la guitarra a los 14 años. ¿Qué tocabas en piano en esa época? Yo tocaba piano desde los 7 a los 14. ¿Y qué tocabas? ¿Qué tocabas ahí? No sé. Yo empecé Clásica. tocando las músicas de los dibujos animados, Mm, intentando imitar a oído. Después mi, eh, mi papá escuchaba mucho baladas, rock, mi mamá también escuchaba pop, entonces yo intentaba emular toda esa música que ellos escuchaban en la casa, ujú. pero yo así de manera tosca, a prueba y error, hasta ya unas clases ya de piano clásico más formales, cuando ya se veía que ya era más en serio la cosa. Y cambias a la guitarra. ¿Por qué la guitarra? Es que finalmente tenía una fijación con la guitarra. O sea, yo Ah, escuchaba una canción y me fijaba era en lo que hacía la guitarra y colocaba en el teclado el sonido de guitarra y me aprendía los solos de los guitarristas en el piano y yo decía como, ah, lástima que yo no toco guitarra. Eso pensaba yo en esa época. ajá. Hasta que tuve la oportunidad, veía clases con una maestra por enredos y cosas del destino. Yo iba a comprar un teclado mejor, más profesional, y esta profesora se robó el dinero del teclado que yo le iba a comprar a ella. Con la tristeza de haberme quedado sin eso, le digo yo a mi papá, papá, pues como nos robaron esta plata, toda la prima de diciembre de mi papá del trabajo, como nos robaron esta plata, sabes que yo siempre he querido una guitarra, compremos una guitarra barata, y eso hicimos, me regaló una guitarrita. Creo que tuviste una muy buena oportunidad el hecho de arrancar con el piano, ¿no? Porque tiene un espectro mucho más grande y llevar eso a la guitarra, creo que en el aprendizaje musical es muy enriquecedor. Me corregirás tú que eres músico profesional. Súper enriquecedor, súper enriquecedor. El piano es un instrumento muy bello porque tú puedes ver, es muy visual y tú ves todas las configuraciones de las notas en orden y es
es genial para entender la música. Y la guitarra es un poquito, hay una tendencia a que uno se aprende patrones y figuras de los acordes, pero no entrar a entender la mecánica del instrumento profundamente. Entonces, cuando tocas piano y te pasas a la guitarra, es muy chévere porque tú tienes el teclado en la cabeza y luego el diapasón en la cabeza. Y hay como una cosa ahí de lenguajes y sí, es como una mecánica que al final tú puedes tomar del piano muchas cosas y lo pones en la guitarra, claramente. Ok. Dicen que la guitarra es el piano nuestro, ¿no? Porque en otros lados, en Europa, en todas las casas hay un piano y en Latinoamérica Ok. o para nosotros el acercamiento a la música es más sencillo desde una guitarra porque hay guitarras, es más fácil encontrar una guitarra en la casa de la tía, en tu casa, algo así, ¿no? Sí, ¿no? Y de hecho recuerdo que hay ciudades que tienen como mucha fama de producción de instrumentos musicales. Creo que es Bucaramanga, en Santander, el tema de la guitarra es muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, hay aquí en el Valle del Cauca, incluso hay una innovación muy bonita que Canto por la Vida, la Fundación Canto por la Vida, Ujú. ellos tienen una innovación que se llama el guitarrillo. El guitarrillo es una guitarra pequeñita de 4 cuerdas que utilizan de manera pedagógica para darle iniciación musical a los chicos. Y los chicos ayudan a construirlo, a pintarlo. Y es muy bello eso que están haciendo ahí en Canto por la Vida, con el guitarrillo. Ya, pues esa no me la sabía, esa es nueva. Bueno, entras a estudiar en la Univalle y ahí tienes contacto pues con Harlinson y ahí fue todo el camino que están con Toño Barrios, ¿no? Con la Orquesta de Salsa Urbana. Pero Totalmente. Yo en este momento estoy en el barrio de San Antonio. una belleza, hombre. Ajá, estoy viviendo en el barrio de San Antonio. Harlinson también se vino a ir al barrio de San Antonio y me jaló. Como que, bueno, ya estás viviendo en San Antonio, yo también me voy para allá. Y empezamos como una camada de músicos a tomarnos un poquito el barrio. Y es súper interesante. Y eso me acuerda cuando empezamos con Toño Barrio por allá hace muchos años, yo creo que hace como 20 años, ese proceso que fue con músicos de la Universidad del Valle y el conservatorio. Entonces empezó Gabriel Coral, que es flautista, con Ana Lucía, la baterista, un combo, se armó un combo bellísimo y nos invitaron a Harlinson y a mí a ser parte de este proyecto. Y hicimos unas cosas muy, muy bacanas que fue tomar ese sonido de la salsa y toda esa esencia del barrio y ponerlo en el proyecto y era una combinación bien interesante de esa salsa fusionada con bossa nova, con rock, con muchas cosas que nos gustaban a todos y era una fusión tremenda. Pero tú venías de una escuela de rock por el tema de la guitarra justamente, sí. Totalmente. La guitarra te conecta, hay una conexión ahí directa. Y yo escuchaba mucho de lo que te contaba, la música que escuchaba mi papá. Y mi papá Mm. escuchaba mucho a Carlos Santana. Nada más. Entonces mi papá me decía, mira este disco. Y me pasaba todo un álbum de Carlos Santana y me decía, aprendételo. Y yo me pasaba días y noches enteras intentando tocar eh, todas las canciones de Carlos Santana. Y así se me iban atravesando artistas y era una época muy bacana porque no tenías acceso a tanta música. Entonces como que tú tenías un disco, luego podías adquirir otro, luego te regalaban otro, entonces uno era como un tesoro, ¿no? Y tú lo Sí. escuchabas y lo reescuchabas, lo escuchabas y lo reescuchabas. Y eso crea como en la memoria, una conexión tremenda con escuchar el disco de principio a fin, que hace el bajista, que hace el guitarrista, que hace el teclado, que hizo el baterista. Entonces eso ya uno suena todo
uno suena ya todo como nostálgico, Sí, sí. pero es eso, ¿no? Como esa delicia de escuchar el disco de principio a fin. Es que creo que hay algo muy importante ahí y justamente cuando estaba preparando la entrevista veía que ustedes afirmaban algo y era como el tema de la exploración y la investigación musical que me parece demasiado importante en el concepto, perdón, que tiene el grupo y el sonido que ha llegado ahorita con mi corazón. Pero eso que decís era pura exploración que uno hacía, ¿no? O sea, a veces uno compraba música era por la carátula, cosa que hoy en día pasa desapercibido en una red. Por cierto, hago un paréntesis, me pareció del carajo el merch que están sacando con mi corazón, porque pues eso es algo que hoy en día se pierde, ¿no? Como que esa esencia de ver la carátula, de ir más allá, como que... Entonces creo que esa exploración musical pues es muy importante y me parece muy chévere traer la colación justamente como enlazando la historia de cómo llegan a mi corazón por esa parte de investigación musical. Imagínate nosotros o esa conexión. Yo repito mucho la palabra conexión, parece una muletilla, pero todo el tiempo uno está buscando como esos puntos que se encuentran. Claro. Entonces, cuando yo escuchaba la música en casa de mis abuelos, pues mi abuelo sacaba un disco y sonaba un bolero o sonaba un tango, que también mi tía que vivía ahí con mis abuelos bailaba tango, y eso era alucinante, tener la carátula en la mano, ver el vinilo, escucharlo de principio a fin, leer un poquito los créditos, y para nosotros es maravilloso el disco. Y el disco, nuestro disco Mi Corazón, nos encanta por eso, porque tú lo escuchas de principio a fin y es delicioso. Incluso a nosotros que haciéndolo lo escuchamos tantas veces, cuando salió lo escuchamos varias veces y nos encanta la sensación de una canción tras otra, de que vamos pasando por diferentes géneros, vamos pasando por diferentes sonidos, y es una música que se deja redescubrir. O sea, la reescucha de los discos de Espiral 7 son muy, muy chéveres porque te puedes concentrar un poquito en la letra, en la reescucha, un poquito los arreglos, luego como el ambiente o las temáticas, la producción. Entonces es bien interesante. Es todo un viaje. Ven, antes de llegar allá, y vamos a ver si el tiempo nos rinde, pero yo creo que sí. Bueno, hiciste ese paso, estuviste en algunas bandas de rock, pero también hubo una época muy importante en el grupo Bahía, que pues sin duda alguna, pues es toda una institución y una leyenda de todo ese sonido del Pacífico. Pues sí, casi que los fundadores, no sé, me atrevería a decir yo, no sé, es cerrado, para llegar a sonidos que se volvieron mucho más comerciales, entre comillas, pero ahí surgió todo. ¿Cuánto estuviste ahí? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaste y por qué te fuiste de Bahía? No, pues el proceso con Bahía fue muy, muy interesante Mm. porque nuestro maestro en Cali, el de Harlinson, mi maestro y de muchos músicos de la ciudad, ha sido Jaime Nao. Jaime Nao tiene una escuela que se llama El Colectivo. Él fue fundador de la orquesta La Misma Gente y él tocó con Guayacán, con todas las orquestas. Ese fue un músico que vivió la salsa y él viene del rock también. Él tocaba rock en Palmira con sus amigos y fue evolucionando hasta llegar a la salsa. Hay una conexión ahí muy interesante entre el rock y la salsa. Entonces con Jaime comenzamos como, él nos empezaba a mostrar un poquito discos, un poquito de jazz, un poquito de todo. Y me hice muy amigo de Jaime y me llamó para ser asistente de él en una producción. Resultó ser la preproducción de un disco del grupo Bahía. Entonces conocí a Hugo Candelario en el contexto de hacer un disco. Entonces yo era el asistente de Jaime, entonces estaba ahí en el computador haciendo partituras, afinándole la guitarra a Hugo, escuchando. Entonces me conoció en ese quehacer. Pasan los meses y me llama Hugo y me dice, Andrés, ¿te gustaría tocar en el grupo Bahía? Y yo, maestro, claro, de una. Yo Hombre. no tenía un acercamiento a esa música como tal, yo venía más de la historia que estamos haciendo, ¿no? El rock, Ajá. luego estudiar en Univalle música clásica, conocer a Jaime Nao y meterme un poquito en el jazz, en el Latin jazz. Sí. Y este paso siguiente fue empezar
estudiar el folclore del Pacífico de la mano del maestro Hugo Candelario. Entonces fue reunirme con él, hacer talleres, él empezó a explicarme su forma de ver el sistema, porque la música del Pacífico es entrar a otro sistema. Entonces tú te vas metiendo a ese sistema y es de esa inmersión, poco a poco se van dando estas cosas, que es combinar tu esencia con los ritmos y con los aires, sin, desde tu mirada, ¿no? Porque claro, exactamente como hay tantos aires, y entonces está el Pacífico Norte, el Pacífico Sur, es un espectro demasiado amplio, pero hay eh, es una oportunidad muy bonita de hacer esa inmersión en, en estas músicas colombianas, de África, música que viene de la madre África y ponerlo desde tu mirada, una mirada un poquito, no decir moderno, pero sí como con todas estas influencias que uno ha tenido y todo lo que uno ha recorrido, ponerlo en ese contexto de cómo le puedo aportar en específico a la base folclórica y que sea realmente un aporte, que se sienta. Ok, ya que estuviste ahí, y yo creo que como para leer la historia, y obviamente pues muy paralelo estuvo Harlinson con Herencia, con Puerto Candelaria, pero tú en esa experiencia que estuviste con el Grupo Bahía, que es demasiado importante y relevante en toda la construcción de esa música del Pacífico, a nivel de industria, ¿qué tan bien o mal posicionada puede estar? No sé, a veces lo discuto con algunas de las personas con las que echaron el podcast, y me acuerdo por allá de una pregunta que me hizo alguna vez Gregorio Merchán, el gran baterista de Morfonia y mucho tiempo a Terciopelados. Me decía, Iván, de pronto, después de Bomba Estéreo, del boom de Perine, bueno, de Pernet también, que fue en su momento, toda esa parte del Caribe que vendió muchísimo la imagen de Colombia, en el tema del Pacífico, ¿cómo está posicionado afuera? Porque de pronto es un poco más sesgado y uno acá en el interior seguía mucho de pronto por lo que la gente escucha en ese Timbiquí se quedó ahí y de ahí para allá, ¿qué más hay? Entonces no sé, tú que estuviste ahí con el Grupo Bahía, ¿qué nos puedes contar al respecto? Sí, lo que yo veo es que como hay varias dimensiones, ¿no? Entonces, hay una dimensión que es que ahorita que lidero un proyecto musical y un equipo de personas, esa Sí. dimensión de mantener unido el equipo, de hacer los discos, de ensayar, de conseguir la circulación, del en vivo, que esa parte de circular la música grabada. Entonces, en esa dimensión, específicamente, yo viví con Bahía esa transición, que Bahía estuvo un poquito parado unos años porque diferentes integrantes se fueron yendo. Entonces se fue William a Herencia de Timbiquí, que era el cantante líder, se fue, entonces empezó como una rotación hasta que hubo encontró ese equipo y ya él ya se sintió cómodo, dijo, no, ya con este equipo ya vamos a seguir esta etapa del grupo. Entonces, específicamente el grupo lo que yo veo es que sigue el proceso y que es muy interesante que la industria se volcara un poquito hacia mirar las músicas que estamos haciendo aquí en Cali, porque el grupo hoy está radicado en Cali, la Pacific Power está radicado en Cali, Sambembe de Guapi está radicado en Cali, Choiba Chirimía estaba radicado en Cali hasta hace poquito, Alexis Play con la Chirimía Beat vive en Cali. Entonces como que Cali, o sea, hay una gravedad increíble aquí, pero siento que la industria sí, falta que voltee un poquito la mirada y empiece esa circulación, porque finalmente la música, uno se enamora de la música cuando la ve en vivo. Que la música te llegue de manera digital, te llegue y te puede gustar una canción, pero cuando tú logras ver a un artista en vivo, ahí es el flechazo, ¿no? O te enamoras o te enamoras. Tienes toda la razón, eso es así. Entonces falta de pronto como más proyección de la industria, abrir un poco más el espectro e ir un poquito más allá. Y que ahí está la proyección. Entonces, y hay como unas islas, entonces es como poco a poco que eso se empiece a conectar para que ya exista ya de verdad una industria más sólida. Ok, ok. Bueno, el tiempo va volando. Tenemos que hablar del disco, por Dios. El sonido neocaleño que reúne
el rock, la salsa y el jazz, si no estoy mal. Y voy a hilarlo por cuestión de tiempo y te pido excusas ahí, pero estuvo muy chévere la introducción. Yo los conocí a ustedes con una canción que se llamaba Quédate en la pandemia y me quedé ahí conectado porque dije, qué brutalidad. Me acuerdo de Quédate, me acuerdo de que Ciclos pues era un álbum muy acústico con muchas nociones de jazz, la flauta traversa por ahí metida, como que hay unos pines ahí que me suenan como a muy Cuba. Luego vino Formas en el 2022, en donde se siente, creo que aún más el jazz, está presente el rock, el reggae, esa carátula me parece brutal. Yo la voy ahorita y la analicé y me acordé por allá de las carátulas de Rush, Claro, claro. me pareció súper progresivo. Y hay un bolero bellísimo ahí que se llama Vamos Lento, que también me acordé que hace rato no lo escuchaba, me pareció brutal. Y Mi Corazón, pues es un viaje total y suena muy, no distante, pero sí obviamente se nota, es que esa palabra evolución me suena como, suena distinto, pero yo creo que esa es como la consolidación del sonido que han querido hacer. Y hace un momento lo mencionabas en que era un viaje, es un disco para sentarse a escucharlo bien, porque entonces uno empieza ahí como con, no hay nada No hay mejor. nada mejor. Ujú. Con el tema de los niños, viene la cumbia. Bueno, o sea, para desglosarlo hay que sentarse a escucharlo. Pero cuéntanos acerca de Mi Corazón, tema de producción, se grabó en bloque, el micrófono es tuyo. Sí, Mi Corazón es este tercer disco de Espiral 7. eh, yo creo que nosotros estamos muy, desde el nombre de la agrupación, Espiral. Entonces, imagínate esa alineación que se dan. O sea, yo creo que es como esos regalos, regalos de la vida. Estábamos el año pasado, como siempre, trabajando la música, y recibimos una llamada de la Universidad ICESI Ujú. para hacer un programa que ellos tienen que se llama Frecuencia 312. Entonces, eso es un formato que ellos tienen que estuvo Superlitio, estuvo diferentes agrupaciones y los estudiantes nos eligieron. Dijeron, no queremos que sea Espiral 7 el siguiente artista invitado. Tremendo. Entonces, y en ese marco académico, invitaron a Kiko Castro a hacer la ingeniería. Entonces, como ya teníamos esa conexión con Kiko desde Vamos Lento y Diablo, que es otro sencillo ahí que hicimos en la pandemia, hicimos un equipo bellísimo que fue conocer a Kiko desde la mezcla, a Eduardo Vergallo desde la masterización. Eso es en Vamos Lento, en el segundo disco. Perdóname, Kiko es este productor que tiene Grammys, ¿no? Exacto. Kiko tiene 14 Grammys latinos Ah, sí. como ingeniero de grabación y ahorita está produciendo mucho con Espiral, eh, todo este disco, diferentes artistas y Kiko sí está muy con ese olfato, está mirando para Cali, ¿no? Ok, Entonces está ok. muy conectado con todo lo que está pasando en Cali, con los proyectos independientes. Entonces hicimos esta sesión y aprovechamos el viaje de Kiko y dijimos, bueno, aprovechemos y empecemos a grabar el disco, Mm. un proyecto de disco. Le mostramos la música y le encantó y la trabajamos aquí en el barrio San Antonio con toda la banda junta, trabajar los arreglos y nos metimos a grabar en bloque en la Universidad de ICESI, que tiene unos estudios tremendos y se puede grabar escuchando delicioso, con una calidad de audio increíble. ¿Ya habían grabado un bloque antes? No. No, no habíamos tenido ese chance de grabar en bloque, porque esas condiciones para grabar en bloque son complejas, costosas, y, y volviendo a lo que estamos hablando como de los discos, de Ajá, esa ajá. nostalgia, Sí. eso que le gusta a uno de los discos viejos es eso, ¿no? Como eso que pasa en un momento, es como una foto de un momento de lo que pasó allí en el estudio. Entonces fue una oportunidad muy chévere y ahí empezó el disco. Luego Kiko vuelve a viajar a Cali y grabamos el resto del disco y fue maravilloso tener todo este sonido, todas estas mezclas, la cumbia, tener a Alexis Play coproduciendo también con nosotros esa canción con beats, invitar a Diana Burco a que hiciera
la canción con nosotros, trajera su acordeón. Esa participación de Diana, perdón, te corto. Sí, sí, sí. O sea, no, creo que no ha habido ninguna canción con mi corazón, con ese sonido de cumbia, y me gustó muchísimo, me pareció, yo no sé, yo me acordé muchísimo como esas cumbias que montó después Puerto Candelaria, como Amor y Deudas y toda vuelta que Totalmente, ya se vuelve en institución. Yo creo que esta canción va para allá, porque suena muy como con raspa también, ¿no? Hay totalmente. Es o que sea, te conecta. hace parte de ese viaje. Harlinson es de San Pedro Valle, al Ajá, centro del valle. Él viene de esa escuela de las bandas, de la banda Santa Cecilia, la banda del pueblo, y ellos tocan cumbias, tocan porros, tocan raspa, tocan, o sea, eso está metido, o sea, en la esencia de Harley, ese sonido más de pueblo, y lo logramos retratar en La Creciente, que uf, habla del brutal. pueblo, que habla Sí, de una crecida de la quebrada en San Pedro, y te va pintando con sonido todo ese escenario natural. Está muy metido el pueblo y ese viaje hasta, hasta la ciudad. Yo soy de aquí de Cali y esa sí. mezcla, ¿no? Entonces es muy interesante. Harley con la voz y el saxofón y yo con la guitarra haciendo desde la guitarra acústica que es como más, que es más selvática un poquito y la guitarra eléctrica sucia, más rockera, el funk. Entonces eso es un sancocho, hermano. Sí, es un sancocho, pero ya que lo hilas así, pues no es un álbum conceptual tal vez, pero creo que sí fue construido pues de una manera muy enriquecedora para llevarlo a un concepto claro de consolidar ese sonido. Porque me acordé ahorita cuando hablabas de que eres de Cali, pues el remate de las tres cruces y tener ahí esta parte narrada en alemán debido a la música, pues eso es un viaje que hay que sentarse a escucharlo como se debe porque es brutal. Sí, sí, la música, a nosotros nos gusta sentarnos a escuchar, a investigar. Entonces cada canción tiene una cantidad de capas. O sea, es que una muy buena forma de verlo es como eso, como tú lo vas escuchando y puedes ir viendo todas esas capas que se van desprendiendo. Y no hemos hablado de las letras, imagínate. Por Entonces favor. es como desde, desde, desde la música, como exaltar y apoyar esas letras. Harley hace las letras y viene con las melodías, con las letras. Muchas veces tengo este coro y el coro se vuelve como el pretexto de toda la canción. Y esas temáticas queríamos, por ejemplo, en Mi Corazón, como algo más divertido, como es una ruptura amorosa, pero es que bueno, uy, qué bueno que ya se acabó. Y lo mismo en Sin ti, sin nada también es esa ruptura amorosa, pero ya estoy bien, estoy sin ti, prefiero estar sin ti y sin nada. Entonces es muy interesante como que escuchar todo el disco y solo desde el punto de las letras me parece todo ese vocabulario, todo ese diccionario que trae Harley del pueblo y esas formas de narrar las historias que nos encantan. A mí me pasó que lo escuché de una muy rápido y dije, me tengo que volver a sentar a conectarme, o sea, concentrado. Hice el ejercicio hoy por cuestión de tiempo y pido mil excusas porque me gustaría desglosar cada una de las canciones, pero me llamó mucho la atención. Me vinieron a buscar con la maré, ese sonido flamenco que está ahí oculto. Ah, qué brutalidad de tema. Maravilloso. Aquí en Cali, Harlinson con Serena Henstredt, su pareja, que es Sí, la que hace todo el arte del disco, la que ok. habla en alemán el texto que iba la música, porque sus padres fueron los que hicieron la traducción oficial al alemán. Ah, Entonces pues. hay una conexión con Cali, con las migraciones, con todo lo que pasa en Cali. Entonces ellos tuvieron un lugar aquí en Cali que se llamó Sonora Casa Cultural. Entonces, en un añito que duró ese espacio, pasaron muchos artistas por acá, por la casa. Y dos de esos artistas fue María Ruiz y La Mare. Ellas hicieron un concierto bellísimo aquí en Cali y nosotros viendo solo la prueba de sonido, ellas trajeron un pandero, un tambor, que Sí. es cuadrado, eso es español, y ellas estaban tocando un patrón rítmico y nosotros, uy, ese patrón suena lindísimo, ¿cómo será eso con un aguabajo? ¿Cómo sonará? Entonces,
al otro día se dio la oportunidad con ellas de sentarnos a hacer una canción y en 1 hora salió la canción, en una sentadita ahí con ellas ¿En en serio? la casa. Luego grabemos las voces de ustedes porque antes de que se vayan, ellas seguían su ruta por Colombia y nos quedamos Harley y yo terminando la canción, pero es una alineación planetaria, o sea, que ellas llegaran, que se diera todo, poder hacer la canción con ellas y hacer esa fusión de ese sonido español que ellas traían con nuestro Pacífico. Eso está ahí bien fusionado. Sí, es una gran canción, me gustó muchísimo. La otra que me gustó muchísimo también fue La Creciente, que yo no sé, yo la asemejé mucho a un mantra, me pareció una canción como muy reflexiva y para sentarte, ¿verdad? Como para escucharla con los ojos cerrados, yo creo que por allá cerca a Pance y dejarse llevar, hermano. Canción es hermosísima, esa canción la escribió un tío, el tío de Harley. Ajá. Harlinson tiene un tío que compone bellísimo y esa canción él se las cantaba a ellos pues junto a sus primos pues y era una cumbia, imagínate, y se transformó en esta especie de aguabajo, la guitarra un poco pensada como la marimba, tocada con una sordina y ya, la canción solamente tiene esos elementos, la voz, la guitarra y el bombo folclórico. Pero es un temota. Y en todo ese bagaje también está el dub ahí con Porque tú. Nos encanta, a nosotros nos encanta toda esa forma del grupo que tiene todos esos aires del reggae, nos encanta y de nuevo, teniendo la canción, teniendo el coro, teniendo este sonido más hacia el reggae, la hicimos construyendo estos sonidos, es bien, bien especial. Ahí hace los coros Caro Mosquera, una amiga de aquí de Cali, y es maravilloso, o sea, también como todos los elementos se van uniendo y terminó siendo el primer sencillo del disco, que este lo lanzamos el año pasado. Y bueno, esta es la tercera, y con esta cerramos, que es Tren de la Vida, que está la salsa presente ahí, ¿no? Pues que no se puede negar que tiene que estar la tierrita ahí. Sí, la salsa hace parte de los sonidos que habitan Cali. Y nosotros con este disco estábamos el año pasado de gira por México, tuvimos la oportunidad de estar de gira por México y Harley intentándole contar esto a los mexicanos, porque hay un género, porque hay otro, porque esta fusión. Entonces surgió esta forma de contar que por las calles de Cali caminaban los géneros musicales, pero se volvían personajes, ¿no? Entonces caminaba la salsa, caminaba el rock, y si tú ves por la calle Quinta de Cali, están los bares de salsa y están los bares de rock. O sea, naturalmente se da que en esa misma calle están los lugares. Y el otro personaje es la música del Pacífico. Entonces está ahí en la Galería Alameda, los restaurantes con comida pues del Pacífico, está el Petronio Álvarez, o sea, son personajes que habitan la ciudad y de esos amoríos, de esos personajes salen todas estas fusiones. Tú ves que en el Tren de la Vida es una salsa, pero hay unas guitarras más rockeras, la voz de Harley que también tiene su sabor que viene desde de todas estas fusiones, sale el sonido de Spiral City. Andrés, un honor tenerte acá en Sonido Libre Podcast. Espero que la entrevista haya sido de tu agrado. Y qué pena el tiempo. Pasó volando. Charla muy No, chévere. delicioso, buenísimo. Una pregunta final que me surge ahorita. Al ser un álbum que tiene varios géneros consigo, ¿qué tan fácil o difícil puede ser como abrir ese camino que quiere proyectar la banda? Porque pues quien lo escucha puede decir, esto me suena a una cosa, me suena a la otra. No sé, hay un riesgo también ahí, ¿no? Sí, pero también nosotros nos gusta ser un poquito tercos y seguir lo que sentimos. Entonces, creo que si uno es muy honesto con el sonido que uno tiene en la cabeza, con las motivaciones, yo creo que no importa tanto si se hace de corazón, como se llama el disco, Mi Corazón, si se hace de corazón y con amor, la gente se conecta. Y creemos que es más importante esa conexión con la gente, invitar a la gente que escuche el disco de principio a fin, que se tome su cafecito, que se lo goce, que lo ponga para iniciar el día, se monta al trancón, pone No hay nada mejor, se llena de energía y empieza su jornada
laboral. Creo que es un poco eso. Nosotros vemos la música como que es muy especial la intención que le pones cuando haces la música, y es una intención bella con la que hacemos la música. Entonces creo que la gente se conecta independiente de si sea fácil o no desde el punto de vista del marketing, desde el punto de vista comercial, pero Claro. hace parte de lo que queremos contar y lo que queremos expresar. Pues sin duda alguna es un excelente álbum, me gustó muchísimo. Me lo tengo que volver a escuchar bien ahí calmadito, aún más porque descubrí uno muchos matices, muchos paisajes. Ese ejercicio que dices de ir allá como a escudriñar las guitarras y la voz, eso es lo interesante que pues cuando uno tenía el vinilo o el CD se ponía a hacer ese ejercicio. Esperamos que quien nos escuche pues lo haga pues con las plataformas, pero que lo disfrute de esa manera. Y pues esperarlo, verlos en vivo porque no he tenido la fortuna de verlos, entonces va a ser chévere verlos ahí. Listo, Iván, no, muchas gracias por el espacio y esta oportunidad de compartir todas estas historias que están detrás de las canciones y del disco. A ti muchas gracias.